Buscando en el baúl de los recuerdos, me vi desafilando una mentira. Me vi en un mano a mano con el tiempo que queda por delante todavía. Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Cualquier Tiempo, este programa que va a ser el último de este año 2016. Y hemos querido aprovechar la ocasión para invitar al alcalde de Cartaya, Juan Polo. Señor Polo, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenido. Bueno, pues con él vamos a hacer balance no solo de lo que ha sido este año 2016, que ya se nos va de las manos, no solo para Cartaya, sino también para lo que ha sido el mundo. Recordaremos algunos de los acontecimientos más importantes de estos 12 últimos meses. Por cierto, por empezar por Cartaya, alcalde, va a terminar el año con una noticia positiva que nos habla de Giasa y esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la que ya nos hemos hecho eco aquí en esta casa, una noticia que lógicamente acoge el alcalde de forma satisfactoria, ¿no? Bueno, pero no solamente lo acoge el alcalde estaba casi convencido de que había hecho lo correcto. Es una buena noticia sobre todo para los ciudadanos de Cartaya, porque son los que en definitiva con sus impuestos tendrían que pagar esta denuncia, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la grata noticia el jueves o el viernes a última hora, donde recibimos la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde nos daba razón con respecto a la salida de Giasa y donde decía que el ayuntamiento tenía argumentos suficientes y podía salirse, ya que por decirlo de alguna forma, lo gordo, lo importante del convenio que se firmó con Giasa, pues era lo sustancial, era el tema económico. El tema económico, no cumplir Giasa con el Ayuntamiento de Cartaya, pues evidentemente tenía todas las de la ley para poderse salir de Giasa, con lo cual es lo que hizo el Ayuntamiento de Cartaya. Esta sentencia hace también alusión a la sentencia que hace poco tiempo tuvimos también, que conocimos, del Ayuntamiento de San Juan del Puerto. Además hace hincapié con respecto y la nombra con respecto a San Juan del Puerto, con lo cual no sé Giasa lo hará, evidentemente, dentro de su libertad. Pero si va al Tribunal Supremo, que es lo que le queda, pues también tenemos ya la sentencia de San Juan del Puerto del Supremo, donde se desestima la petición de Giasa y donde dice que el Ayuntamiento de San Juan se salió con toda la ley ante la falta de pago de Giasa del Cano. Y no solamente eso, sino que nosotros, al mismo tiempo que nos defendíamos del ataque de Giasa, al mismo tiempo le practicábamos una liquidación que nosotros entendíamos que nos tenían que practicar porque no nos habían pagado lo que nos correspondía. Y esa sentencia la tenemos desde julio. Esperamos a que ellos pudieran recurrir, ellos no han recurrido y ellos lo que han hecho ha sido mandar un documento al Ayuntamiento de Cartaya diciendo que querían compensar esa sentencia, que es de 184.000 euros, querían compensarla por el dinero que ellos entendían que le iba a costar al Ayuntamiento de Cartaya salirse de Giasa, por lo cual evidentemente era muy fácil. Simplemente decirle que una sentencia se podía exigir el dinero porque era exigible, como los 183.000 euros, y que la otra, al no ser una sentencia firme y además el dinero no exigible, pues no cabía la posibilidad de compensar, con lo cual lo que hemos dicho es que inmediatamente nos paguen la sentencia que tenemos ganada de los 183.000 euros al Ayuntamiento de Cartaya, que son los que le corresponden por los pagos que no nos hicieron desde 2010 hasta 2013 que nos salimos de Giasa. Bueno, pues una noticia que nos habla de tribunales que en la recta final, de lo que ha sido este año, se acoge de forma favorable, de forma satisfactoria por parte del Ayuntamiento de Cartaya. También se ha comentado en las últimas horas, se ha hablado del pabellón y una deuda de algo más de 4 millones que ahora estaría reclamando la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, la verdad es que el pabellón, la verdad es que este asunto del pabellón no hay por dónde cogerlo. Los ciudadanos de Cartaya tienen que saber, y nosotros estamos informando en estos días, nos vamos a preocupar de informarnos, puesto que esto ha sido un despropósito total. Primero se adjudica una obra que se empieza a ejecutar en el año 2008, una obra que se adjudica por 7 millones y pico de euros. Estos 7 millones y pico de euros se pretendía que fuera un convenio a tres bandas, donde participaba la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cartaya. Pero resulta que ni el Ayuntamiento de Cartaya ni Diputación Provincial pudieron poner el dinero a disposición para hacer la obra. ¿Qué pasa? Que se ejecuta los 2 millones o cerca de 2 millones de la Junta de Andalucía y el otro, como no se consigue, hay que llegar a un acuerdo, que se llega, me parece que fue en 2009, estoy hablando de fechas no concretas, 2009, donde hay que llegar a un acuerdo con la persona o la empresa que se le había adjudicado el pabellón y se le paga 1.300.000 y pico simplemente en concepto de indemnización. Porque claro, se habían quedado con una obra de 7 millones y al final habían ejecutado 2, con lo cual piden unos daños y perjuicios.
se le da 1.300.000 euros que le salió del bolsillo de todos los cartalleros en 2009. Sí. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que ahora aparece Diputación Provincial hace poca fecha diciendo que para ese mismo pabellón, después de esta liquidación, indemnización, año y medio después se firma un convenio entre la Diputación Provincial y el alcalde anterior, donde se le pedía a la Diputación Provincial 666.000 euros en concepto también del pabellón. Eso fueron 2 meses antes de las elecciones del 2011. ¿Vale? Con lo cual, ahora cuando me pide la Diputación que también le devuelva los 666.000 euros, pues evidentemente nos tenemos que ir a los tribunales otra vez, porque alguien tendrá que ver cómo se devuelve ese dinero o cómo se firmó ese convenio. ¿Cómo es posible que se firme un convenio 2 años después de resuelto, con indemnización incluida, se vuelva a retomar a través de un convenio de 666.000 euros? A mí me parece que es pedir un dinero y no saber cómo justificarlo y formalizar un convenio ahí que no tenía sentido y que alguien tendrá que responder por lo que firmó. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la actualidad más inmediata en Cartaya. ¿Este año cómo ha sido? ¿Cómo se ha portado con los cartalleros, alcalde? Bueno, pues en primer lugar, los 6 primeros meses de la legislatura, que fueron los del año pasado, pues, en fin, se trata de encajar todas las piezas en el sentido político, puesto que aunque Cartaya, el Ayuntamiento de Cartaya, ha seguido gobernado por ICAR, PP, PA, pero, bueno, sí es verdad que había 6 concejales nuevos que se incorporaban a la vida política. Entonces, los 6 primeros meses han sido de encaje prácticamente, y de saber precisamente poner una apuesta en común de qué programa electoral y por dónde íbamos a apostar. Cuando llegamos a ese acuerdo y a ese entendimiento de ese pacto, pues decidimos 3 temas fundamentales. Uno, apostar por el empleo sobre todo mano de obra local. En segundo lugar, disminuir la deuda municipal, ya que nos encontramos 45 millones de euros, en la anterior legislatura se rebajó en 10 millones de euros, según la auditoría que hicimos cuando terminamos la legislatura, y ahora lo que pretendemos es seguir rebajando esa deuda para que el pueblo de Cartaya pues no tenga ningún estrechamiento económico. Y luego también mejorar los servicios que habíamos tenido que asumir. Todos los trabajadores estaban municipalizados. ¿Por qué? Porque al no pagarle la anterior gestión de CESPA, al no pagarle a Urbaser, al no pagarle y tener que estar pagándolo nosotros ahora, en el momento que la viabilidad económica del ayuntamiento ha sido otra, gracias a la consecuencia de la gobernabilidad de estos 5 años, ahora podemos sacar los servicios y tener unos servicios mejores dados por una empresa privada. ¿Qué estamos haciendo? Hemos iniciado un expediente en los últimos meses para externalizar los servicios de limpieza viaria y los jardines, que entendemos que se puede mejorar la calidad de los servicios que se están prestando, con lo cual pues vamos a sacarlo a la licitación, donde habrá una empresa que evidentemente ahora estamos en disposición de hacer frente a todos los planes de ajuste, a todo el plan de proveedores y además pagarle a la empresa igual que estamos pagándole a la empresa de RSU, como es Recolte, que es la adjudicataria, y donde mensualmente se le está pagando tal como se cobra el servicio de gestión tributaria, automáticamente se le paga su factura y estamos al corriente. Y luego también una situación económica donde evidentemente cuando nosotros llegamos en el 2011 había facturas de 6 años anteriores y hoy el último informe del interventor municipal dice que los proveedores al Ayuntamiento de Cartaya están cobrando entre 27 y 35 días. Con lo cual, una media donde los proveedores que se sirven al Ayuntamiento de Cartaya cobran en ese periodo de tiempo. Con lo cual, la nómina está garantizada, no tenemos problemas económicos, gracias a Dios, y estamos haciendo frente a todos los pagos que nos llegan. Segunda legislatura con Juan Polo como alcalde de Cartaya. Habrá una tercera, se presentará a las próximas elecciones, todavía falta mucho para ello, pero ¿lo tiene ya pensado meridianamente? En principio, además, para acallar algunos comentarios que hay, malintencionados de alguna manera, Juan Polo tiene un compromiso con Independientes por Cartaya de volverse a presentar como candidato de Independiente en una nueva legislatura. Otra cosa será, 2 años y medio, todavía queda mucho tiempo y pueden pasar muchas circunstancias. Pero yo, en principio, la valoración que hemos hecho desde Independiente es que Juan Polo se va a seguir presentando en las siguientes elecciones. Se le ha hecho muy cuesta arriba, tal y como están las arcas municipales, la crisis que pues venimos arrastrando desde 2007 más o menos, o 2009, que es cuando la crisis comenzó a dar la cara en toda su crudeza. ¿Se le ha hecho cuesta arriba en alguna ocasión, Juan? Imagino que sí, ¿no? Ahora la verdad es que ahora es, como se suele decir, miel sobre hojuelas, porque lo malo, lo complicado fue de 2011 a 2015. Fue lo complicado, porque fue cuando te tuviste que enfrentar a un plan de proveedores, a un plan de ajuste,
aunque todavía continúa, pero ahora ya se lleva con otra solvencia. Hoy, como te he dicho antes, ahora mismo nosotros no tenemos anticipo en el Servicio de Gestión Tributaria, no le debemos nada a Hacienda, no debemos nada en el PIE, no debemos nada en el PICA, o sea, nosotros los impuestos que nos vienen del Estado y de otras administraciones nos vienen íntegros, con lo cual, si administramos como estamos haciéndolo, administramos de forma correcta y de forma coherente, no tenemos por qué tener problemas económicos, salvo estas cuestiones que nos aparecen del pabellón, que si hay que devolver 2 millones y pico de euros que te pide la Junta, pero bueno, yo creo que todo es negociable y que todo se subsanará de la forma prevista y esperemos que bueno que Cartaya mejore los servicios, bajemos el empleo y reduzcamos la deuda. Bueno, pues en nuestro programa nos gusta recordar tiempo atrás, en este caso vamos a focalizar nuestro programa a lo que ha sido en 2016, un año que, bueno, pues marcadamente electoral, lo comentaba el alcalde anteriormente, no solo a nivel local, sino también hemos tenido elecciones nacionales. En junio tenía lugar esas elecciones donde Rajoy, bueno, pues ganaba las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Nuestros compañeros lo contaban así, de esta forma. El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones en España, aunque sigue lejos de la mayoría absoluta, mientras que los socialistas resisten en el segundo puesto a Unidos Podemos, que se estanca. Por su parte, Ciudadanos baja en diputados como cuarto partido. La formación del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, obtuvo en las legislativas repetidas 14 escaños más, hasta 137, y Rajoy lo celebró así desde la sede de la calle Génova. Hemos ganado las elecciones, reclamamos el derecho a gobernar, precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Los conservadores obtuvieron casi 8 millones de votos, unos 700.000 más que hace 6 meses y un 33%. El PSOE perdió 5 diputados, aunque se mantuvo en el 22, para situarse en 85. Podemos repitió los mismos 71 diputados, si contamos los dos de hace medio año de Izquierda Unida, y se quedó en un 21. Y Ciudadanos bajó de 40 a 32, aunque logró seguir en la cota del 13%. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por su número de escaños y su centralidad política, podría facilitar la reelección de Rajoy como presidente si se abstuviera, pero en su discurso tras los resultados recordó que el Partido Popular no le apoyó en su intento de investidura en marzo y tampoco el número 1 de Podemos, Pablo Iglesias. Visiblemente abatido por unas expectativas de sondeos que no se cumplieron, dijo que su coalición seguiría trabajando para una alternativa en España, pero que pasa por una mayoría de izquierdas que se ha quedado a 20 escaños de la mayoría absoluta. Y el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, se manifestó dispuesto a hablar con el Partido Popular y con el PSOE, pero no con Unidos Podemos, aunque no resulte decisivo para alcanzar los 176 diputados necesarios. Respecto a diciembre pasado, los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana y Convergencia Democrática se mantuvieron en 17 diputados, mientras que los vascos del Partido Nacionalista y Bildu pasaron de 8 a 7. Coalición Canaria conserva su solo escaño. Bueno, pues elecciones en 2 convocatorias, elecciones autonómicas también en Galicia, en el País Vasco. En definitiva, lo que decía anteriormente, un año marcadamente electoral. Ahora nos parece, Juan, lejano en el tiempo, pero no hace tampoco tanto tiempo que pasó. En un principio se dijo que había sido una vergüenza para todo el país, especialmente para los políticos, el hecho de que no se pusieran de acuerdo para evitar una segunda convocatoria. Estuvimos a punto de ir a una tercera convocatoria. Bueno, vamos a ver, yo es que en la legislatura 2011-2015, precisamente Cartaya fue uno de los pueblos casi pioneros, diría yo, en el tripartito. La gente entonces pensaban que era una locura el tripartito. Bueno, pues ahora hay muchos gobiernos tripartitos, cuatripartitos y con más partidos incluso gobernando, ¿no? Lo que demuestra es que en la política, con la aparición de nuevos partidos, evidentemente, que han irrumpido en la vida política con mucha fuerza, pues evidentemente hay que pactar, hay que consensuar, hay que negociar. Y en todos los pueblos y evidentemente en todas las instituciones, pues no queda más remedio que llegar a acuerdos. Ya aquí las mayorías absolutas, esas de PP, PSOE, PP, pues eso se ha acabado. Claro. Yo creo que, gracias a Dios, es una opinión mía, y ahora pues lo que queda es que hay que negociar, hay que sentarse y hay que dialogar. Y lo hemos visto. Y algunos partidos que no tenían la suficiente fuerza o la unión, o por lo menos la unión esa que tenía era solamente
cuestión de apariencia. En el momento que se ha resquebrajado un poquito, pues hemos visto episodios tan lamentables como el que ha vivido el Partido Socialista en Madrid a todos los niveles. Y que además, precisamente después de las elecciones y después de que se ha conformado un gobierno de la nación, bueno, pues están siendo rehenes todavía de esa decisión que se tomó en aquel momento, puesto que es que están todos los días, están de alguna forma obligados a ver qué hacen, porque es que siempre tienen que buscar una solución la mejor posible dentro de las peores que tiene. Sí, sí, hubo un señor que algunos lo definieron, lo calificaron como el apóstol del no es no, Pedro Sánchez. ¿Usted qué pensaba de aquella frase del no es no? Bueno, pues yo pienso que un político que esté ahora mismo en la vida política no puede tener una frase del no es no. No es no, porque no es no es una cerrazón sin sentido, donde tú estás condenando a un partido que tiene muchos años de antigüedad a una circunstancia que es lo que le pasó, que el no es no, pues le vino una sublevación interna, donde al final, bueno, todavía lo estamos viviendo, ¿no? Claro, con estas plataformas que se están montando en las distintas capitales de provincia. Casi 30 plataformas, casi 30 a nivel nacional. 30 plataformas, porque claro, hay quien no está de acuerdo y sobre todo hay muchas veces que ahí a esas plataformas se apuntan personas que por lo que sea, por H o por B, cabreados, descontentos ahí también, están descontentos, personas que tuvieron su época y su resplandor político y donde ya, bueno, pues los tiempos cambian, la regeneración debe de llegar, aunque en algunos partidos llega más lenta que en otros, y bueno, esa regeneración lo que significa es que hay personas que tienen todavía apetencias políticas, y cuando no se ven esas apetencias políticas cubiertas, pues evidentemente vienen estas plataformas y vienen estas ganas de discrepar, y ahora mismo el Partido Socialista tiene un gran problema a nivel nacional, a nivel andaluz y a nivel provincial, evidentemente. Bueno, pues lo comentaba anteriormente Juan, hacía alusión a la crisis del PSOE, crisis interna, y uno de los protagonistas, sin duda uno de los nombres propios de este año en la crónica política de nuestro país, ha sido el propio Pedro Sánchez. Él dimitía como secretario general y después, días después, dimitía hacia lo propio como diputado, como diputado en el Congreso. Ese era el momento en el que él anunciaba su marcha. Lo hacía de una forma pues muy emotiva, incluso algunas lágrimas le caían por sus mejillas. En esta comparecencia, cuán dolorosa es la decisión que tomo. Durante semanas he tenido que meditar acerca de la defensa de distintos valores y niveles de responsabilidad. Y la decisión no ha sido fácil. Contra mi compromiso electoral. Dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido. Y anuncio que a partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados, que son los militantes y los votantes de izquierdas de nuestro país. Con mi renuncia al acta no dejo la política, sino que voy a volver a empezar en ella como un militante del Partido Socialista más. Un militante que en el próximo Congreso del Partido Socialista Obrero Español trabajará de forma constructiva y leal para refundar un Partido Socialista autónomo y alejado del Partido Popular, un PSOE abierto y unido, donde la militancia haga valer su voz en las decisiones trascendentes de la organización. Yo no faltaré a la cita. Pues esto es lo que decía Pedro Sánchez cuando anunciaba que dejaba el escaño en el Congreso de los Diputados. Lo hacía con voz entrecortada, con cierta emoción. Por cierto, decía que iba a iniciar inmediatamente una ruta, una gira por España. Esa ruta se resistió un poco, no la comenzó inmediatamente, sí la ha hecho después. ¿Usted cree, Juan, que Pedro Sánchez tiene todavía posibilidades de volver a la Secretaría General del partido? Un partido en el que usted militó también durante bastante tiempo, ¿no? Por eso, porque como lo conoce, ¿no? Conozco perfectamente la militancia dentro del Partido Socialista, evidentemente entiendo que es una quimera, una utopía. O sea, Pedro Sánchez sabe que ahora cuando el aparato del partido empiece a funcionar, y todos sabemos cómo funcionan los aparatos de los partidos, sobre todo los grandes, pues evidentemente Pedro Sánchez no va a tener posibilidad ninguna. ¿Por qué? Porque el que está aferrado a un puesto o tiene un puesto consolidado no se va a jugar su puesto por Pedro Sánchez. O sea, aquí sabemos todo el mundo cómo funciona el patio y Pedro Sánchez, bueno, pues en ese momento
es lo que sentía, pero él sabe perfectamente, donde además ha sido el secretario general del partido durante unos cuantos años, él sabía perfectamente que ya no iba a tener posibilidades ninguna de conseguir los apoyos necesarios para volverse a presentar como secretario general del Partido Socialista. Y Pedro Sánchez, vamos, es mi opinión, yo creo que Pedro Sánchez evidentemente pues ya tuvo su momento, tuvo y ya es pasado, no puede ser, nunca, yo considero que no va a ser nunca futuro del Partido Socialista. Y a Susana Díaz, que es otra indiscutible protagonista política de este año, ¿la vemos con posibilidades de hacerse con las riendas del PSOE a nivel nacional o no? Yo desde fuera lo que veo es que Susana seguramente se ha quemado innecesariamente, o sea, se ha utilizado para la cuestión de Pedro Sánchez, se ha utilizado demasiado el nombre de Susana. Y esto le ha perjudicado, porque lo que está claro es que hay personas que ahora, o sea, hay cargos institucionales que no se van a mover, a favor de Pedro Sánchez, pero que sí les queda la espinita de lo que sí ha sido provocado, o por lo menos se ha vendido como primera figura a Susana. Y entonces yo creo que Susana va a tener mucha contestación dentro del Partido Socialista, y de hecho en los últimos días estamos escuchando nombres de otras personas que serían una tercera vía, y bueno, que todavía ahí hay mucha tela que cortar, y yo creo que Susana no lo va a tener fácil para dar el salto a la política nacional como secretaria general, evidentemente, del Partido Socialista. Sentada en ese sitio estuvo hace no demasiado tiempo una compañera suya, la alcaldesa de Isla Cristina, Antonia Grao, ex andalucista como todos conocemos, ahora independiente y forma parte de la coalición de Independientes por Huelva que usted preside, y le formulábamos la pregunta de si su corazón seguía siendo andalucista. Ella creo que me contestó que sí. Ahora la pregunta se la traslado yo a usted. ¿Su corazón, Juan, sigue siendo socialista? ¿O mi corazón, el corazón no cambia, el corazón desde que nacemos hasta que morimos es el mismo corazón. Entonces, evidentemente, yo, hombre, mis raíces han sido siempre, sobre todo sindicalistas, y me identifico mucho con un gobierno de izquierda. Lo que pasa es que también, y ese razonamiento siempre lo hago, con la edad nos vamos volviendo más conservadores. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que hay cosas que, en principio, cuando tienes 18 años, las ves, que las utopías se pueden conseguir, pero luego cuando llega la realidad y con el paso de los años te vas dando cuenta de que estás volviendo y que recuperas un poco de sensatez, en el sentido no la sensatez de mala forma, sino de sensatez y de tranquilidad, de sosiego, y que dices, bueno, pues hay cosas que tampoco son blanca o negra. Siempre hay colores intermedios que también existen y que también hay esa posibilidad. Pero evidentemente a la pregunta que tú me has hecho, mis raíces siguen siendo las mismas y mi corazoncito, como decía aquel, pues evidentemente sigue siendo de gran parte de izquierda. ¿Volvería a formar parte del PSOE? ¿Le han tirado los tejos desde la formación después de su salida? ¿O? Bueno, los tejos, eso se queda en lo más íntimo, ¿no? Pero evidentemente yo no voy a volver al Partido Socialista jamás. No por nada, sino porque primero ha habido unos enfrentamientos, ha habido una serie de consecuencias, y yo creo que ni el Partido Socialista me permitiría ser candidato del PSOE, ni yo tampoco voy a ser, Juan Polo, jamás será candidato del Partido Socialista, ni en Cartaya ni en ningún sitio. Y eso de que desde el partido se ha puenteado, se han establecido a lo mejor algunos puentes para que usted forme parte del partido, no como candidato, sino, no sé, para que vuelva. Bueno, no ha existido eso. En posibles coaliciones todo es posible. En posibles coaliciones sí es verdad que se han hecho ofrecimientos para que, bueno, evidentemente sumar, ¿no? Partido Socialista Independiente, está claro que en Cartaya, por ejemplo, de lo que estamos hablando, si en Cartaya hay 6 concejales del PSOE y 5 de Independiente, pues evidentemente conforman una mayoría absoluta amplia. Evidentemente siempre hay quien, pero no se ha dado el momento, ni el argumento, ni la situación como para que eso se produzca. Bueno, en nuestro país hemos tenido elecciones, pero también fuera del mismo. En Estados Unidos ganó contra todo pronóstico. Fue una sorpresa que ganara Donald Trump. ¿A usted qué le pareció, Juan? Bueno, a mí me parece que cuando las cosas se hacen mal y se va haciendo mella diariamente, pues aparecen estos fenómenos políticos, por decirlo de alguna forma, donde bueno, se lleva la voluntad de las mayorías, porque dice lo que en un momento de crisis, en un momento de desesperación, la gente quiere escuchar. Y lo hemos tenido también aquí en España con Podemos, donde hemos tenido también una parte de la población donde, bueno, es que debido al desasosiego y a falta de trabajo, falta de ilusión, falta de objetivo,
pues la gente se ha volcado con unas candidaturas que decían cosas que a las personas que estamos en política durante muchos años, pues no se nos ocurre pensarla siquiera, ¿no? Sí, Decir que si no le voy a pagar a los bancos, que si no le voy a pagar a no sé quién, que no le voy a pagar a no sé cuándo, o que si... Sí. Algunos dicen que eso es populismo. ¿Eso sería populismo? Populismo, evidentemente. Decir que todas las viviendas vacías que se encuentren por ahí se les van a dar a personas para que las ocupen y se les va a quitar a los propietarios, bueno, el derecho a la propiedad, en fin. O sea, son cuestiones que a la gente le gusta escucharlas, sobre todo al que no tiene vivienda, pero que son difíciles después de cumplir, ¿no? Son muy difíciles de cumplir porque eso hay que gestionarlo muy bien. Claro. Bueno, pues nuestros compañeros contaban la victoria de Donald Trump como presidente en Estados Unidos de esta forma. Por sorpresa contra todo pronóstico, Donald Trump se alza con la presidencia de los Estados Unidos, rodeado de polémica y ante una inmensa incertidumbre. 276 votos, según el último recuento, le han catapultado a la Casa Blanca, dejando a su rival, la demócrata Hillary Clinton, en un alejado segundo puesto, habiendo logrado tan solo 218 votos. En su discurso de victoria en un hotel de Nueva York, con un insólito tono conciliador, el que será el presidente número 45 de Estados Unidos se comprometió a buscar la unión de todos los ciudadanos. A todos los republicanos, demócratas e independientes en esta nación les digo que es el momento de que nos reconciliemos como un pueblo unido. Prometo que seré presidente para todos los estadounidenses y esto es algo muy importante para mí. El empresario se proclamó vencedor al imponerse en la mayoría de los estados clave, en ciertos casos contra los sondeos recogidos, como en Ohio, Florida, Carolina del Norte o Iowa, sin que la exsecretaria de Estado consiguiese victorias destacadas entre ellos. Clinton, quien ya llamó a su oponente para felicitarle por su victoria, pero no se presentó ante sus seguidores para admitir la derrota, perdió además en otros estados que debía haber ganado, como Michigan y Wisconsin, que en teoría eran feudos demócratas. Ni siquiera haber elegido Pensilvania como el lugar clave de Clinton para dar su gran mitin de cierre de campaña junto a Obama ayudó a la candidata demócrata. Trump se impuso en este estado clave, obteniendo sus 20 votos. Con un discurso nacionalista, proteccionista, xenófobo y populista, el republicano logró cortejar el voto de la clase media, obrera y rural estadounidense y aunar la frustración de este sector contra los políticos tradicionales de Washington que encarnaba su rival Hillary Clinton. Bueno, pues esta era la crónica de la victoria de Donald Trump y bueno, pues el segundo puesto para la candidata Clinton. Por cierto, Juan, que muchas de las promesas que hizo el ya presidente de Estados Unidos no las va a poder materializar, incluso él ha dicho que son difíciles, como eso de la valla o del muro para evitar la entrada, en fin, en su país. Eso se trata de oportunismo político, o sea, cuando tú dices lo que la gente quiere escuchar, aun sabiendo que no lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, bueno, es una utopía en muchas cuestiones que a él le ha dado resultados, a la vista está, que fue capaz de ganar las elecciones, pero que luego es muy difícil llevar a cabo. Es que, claro, es que tú imagínate con el atentado que hubo el otro día en Alemania, si ahora aparece un candidato en Alemania diciendo que va a acabar con todos los que han provocado esa... claro, pues, va a encontrar un voto fácil en todas aquellas personas que se encuentran en este momento, pues, de alguna forma enfurecidas por estas circunstancias. Entonces, claro, esto es aprovechar una serie de circunstancias y una serie de descontentos para conseguir votos, pero luego llevarlo a cabo es muy complicado. Por cierto, el levantamiento del muro lo anunció contra México, ¿no? Contra México. En fin, por cierto, que la barbarie terrorista ha azotado diversos países del mundo este año. Esto difícil de solucionar, ¿no, Juan? Es difícil de solucionar porque es muy difícil de controlar en un mundo ya sin fronteras, donde prácticamente tenemos los mercados mismos, lo tenemos ya, que ya hoy no se comercializa, por ejemplo, pasándolo al sector agrícola, ya no se comercializa a nivel de Europa, ya China, Japón, Taiwán, o sea, es que estamos metidos ya en cualquier sitio, un mundo globalizado donde todo el mundo tiene posibilidades de movimiento en todo el mundo, es muy complicado que estos fanáticos sean controlados. Entonces, bueno, pues ningún país está libre de estos atentados. Lo hemos sufrido en España, lo hemos sufrido en Alemania, en Bélgica, en Francia, en fin, y estamos todos los días, pues bueno, la verdad es que hay que estar en una alerta continua, pero muy difícil de erradicar, muy difícil de controlar, puesto que el que prepara un atentado lo prepara con mucho tiempo y a conciencia, con lo cual es muy difícil que tú puedas acertar o puedas venir donde va a venir el atentado, y mucho menos cuando es un señor que es un kamikaze que se coloca
una bomba en su propio cuerpo y se inmola. Entonces, claro, es que eso es dificilísimo de evitar. Claro. O un loco que se monta en un camión y arrolla a todas las personas que coge por delante. Eso es muy complicado. Sí. Bueno, pues haciendo balance de este en 2016, hoy aquí en nuestro programa Cualquier Tiempo con el alcalde de Cartaya. Hacemos un breve alto en el camino, segundos para la publicidad y a vuelta de la misma, aquí continuamos. Recuerdo